En esta sección también hablaremos de otro tipo de ataque muy común llamado Cross-Site Request Forgeries. Es muy común este tipo de ataque se producen cuando el atacante provoca que el usuario ejecute una acción de forma no intencionada en una aplicación web al iniciar la sección. Cualquier acción que pueda realizar un usuario común cuando está logueado en el sitio web lo puede realizar también el atacante, ya sea actualizar el perfil, añadiendo objetos a la cesta, realizando una compra, postear un mensaje en un foro, darle clic a una imagen o cualquier otra cosa que se puede realizar. En esta misma sección ya vamos a estructurar nuestro formulario y a través de ello vamos a optimizar y asegurar para evitar dicho ataque y así mejorando nuestro formulario y nuestro proyecto. Iniciamos y haremos de cuenta de que ya tengo una sesión inicializada, como podrán ver, y al iniciar la sección yo quiero modificar mis datos. Podemos decir que le puedo dar clic aquí y cambiar ese usuario y cambiar el correo y cambiar la contraseña. Pero si yo le doy a inspeccionar elementos y al inspeccionar elementos selecciono directamente la parte del botón y aquí en el formulario podemos decir de que el valor de ese ID es 32. Pero si yo al azar y acerto con un ID de otro usuario que no sea el mismo, automáticamente podrá ser editado. Veamos el caso. Si el usuario ID número 14 deseo cambiarle el nombre, el correo y la contraseña, simplemente aprovecho eso y aquí modifico. En vez de que los cambios serían en el 32, será en el 14. Vamos a ver el caso. Modifico. En vez de Omar pongo, y aquí en el correo pondré Omaldi. Y la contraseña vamos a decir que es 1, 4, 7, 8, 9 y 2. Y le doy a actualizar. Miren bien que seleccioné a ese tipo de ID y automáticamente le acerto. Voy directamente a inicialización de acción y modifiqué directamente a el ID 1. Mientras tanto, el ID mío, del que es el 3, está intacto. Ese es un ataque cross-site forgeries. Vamos a hacer otra petición de ataque. Si deseo borrar, por ejemplo, vamos a hacernos que mi usuario, en vez de editarlo, quiero directamente borrarlo, automáticamente selecciono el usuario o ID y si ese ID correspondiente y despliego lo que es la etiqueta form y deseo borrar directamente el valor del ID registro y lo voy a modificar. En vez del 32 va a ser el 14 el mismo y yo deseo borrarlo, automáticamente vamos a hacernos de cuenta de que voy a seleccionar el usuario mío correspondiente y le voy a dar a eliminar. ¿Qué va a hacer? Automáticamente no me va a eliminar ese, me va a eliminar directamente el O'Malley, el que yo elegí, el otro. Debe hacer la seguridad en base a esos tipos de ataques.
y vamos a impartirlo a través de un token. Iremos directamente a nuestro Sublime Text. Bien, debo ir a la parte de formulario y aquí en la parte de controladores de registro voy a realizar unos cambios. Antes de realizar lo que es una columna nueva, vamos a llamarla la variable token. En esa variable token la que voy a realizar va a encapsular lo que es el nombre de usuario que se va a registrar y también el email. Y eso va a ser a través de una petición encriptada con el método MD5. Registro nombre y registro email deben coincidir a través del registro y hacer la consulta a través de nuestra base de datos. Ya dicho eso, proseguimos con los cambios. Voy a almacenar esa información que está almacenada entre ambos campos, lo voy a almacenar en la variable datos de registro a través de un array. Simplemente lo organizo y a través de esa de organizarlo lo que voy a editar. Aquí pondré token. Token va a almacenar directamente a token. Y aquí vamos a ir a la parte correspondiente de conexión de modelo formulario y en los campos de insertar los datos debo añadir el campo token, al igual que los otros procedimientos como valor y, y almacenamiento de datos. Ahí pondré también lo que es dos puntos token, coma. En la variable state, en bitpanel, duplicaré uno eh, de los componentes, copio y a través de eso voy a poner también un token en la variable token almacenada como el bitpanel de PDO es un tipo string de caracteres, debo agregárselo directamente. Vamos a ver, aquí debo realizar la parte de la columna correspondiente. En esa columna voy a examinar, ya vamos a poner a prueba y debajo de ID voy a agregar una nueva columna y esa columna se va a llamar token. El tipo de token va a ser tipo test. Simplemente le doy a guardar y creamos la columna. Ahora ya que está creada, van a visualizar en el primer registro, a partir de ahora, ya no va a ser que va a ser leído por el ID, sino por el token. Pero el token naturalmente va a ser encriptado a lo que va a asegurar nuestro registro y va a ser menos propenso a ataques cross-site breakthroughs. Veamos. Un registro de usuario ha sido totalmente correcto. Visualizamos el inicio. Todo está bien. Un registro realizado. Y vamos a darle a examinar para visualizar lo que es el registro incorporado recientemente. Como podrán ver, ya el registro nombre y el email de ambos campos están encriptados y deben coincidir con esa encriptación que está en el campo token para hacer comparaciones más adelante. Eso nos garantiza la seguridad de cada registro para evitar dichos ataques.
Visualizamos que todo esté correcto. Debemos hacer otros cambios. Ya no va a ser por ID, va a ser por token. Entonces, lo que voy a realizar es irme a editar y ya cambiar algunos componentes correspondientes. Ya no es ID, es token. Y aquí en la parte de editar, también abajo en el input, si no mal recuerdo, debo agregar otro input y ese input va, va a hacer la llamada a través del token. Aquí le agregamos. Ese input se llama token usuario. Eso nos va a garantizar a nosotros de que podemos hacer varias peticiones, pero eso no va a ser visual ante el usuario, eso va a ser oculto, porque ya estamos realizando otro nuevo campo. Debido a eso, debo agregar ese tipo de input. Ya como estamos agregando un nuevo input, debemos hacer otra variable de decisión. Ya tenemos solamente una, que es actualizar. Aquí limpia el historial de la caché y me da una alerta de que el usuario ha sido actualizado. Debajo de llaves debo componer otra nueva acción de una toma de decisión. Y a través de eso, el usuario, si es malintencionado, deberá coincidir con el nombre del registro y el nombre de usuario de Gmail, para así nos brinda el mensaje y evitar ataques futuros. Borro esas llaves correspondientes. El menor que de llave interrogación. Aquí en nuestro Bootstrap nos garantiza de que debe ser un mensaje de error de color dangerous. En registro vamos a hacer eh, una parte muy importante a realizar, y es que los registros de ahora en adelante van a estar encriptados ante el usuario y ante la víctima que, que tenga mala intención. Voy a poner un script, y ese script que voy a indicar eh, es, no es obligatorio, es un script de JavaScript en el cual antes de yo realizar una, una petición de datos, podemos decir, en un registro, y automáticamente me va a acelerar dentro de un tiempo estimado de 3 segundos, es decir, eso para no visualizar tanto, me va a acelerar el proceso, es decir, de registro. Como pueden ver, ustedes pueden ponerlo o lo pueden obviar, no hay problema. Ya en formulario modelo, debo modificar lo que es la parte de actualizar el registro, y en update, ya después de la tabla, voy a indicarle lo que es otro campo, y el campo nuevo va a ser el token. Igual, dos puntos, token. ¿Se entiende? Y naturalmente, ya
Aquí en el campo Tate debo indicarle también que es token, almacenar los datos correspondientes y el tipo de dato va a ser string. Estamos observando muy cuidadosamente por los cambios, porque recuerden que yo estoy añadiendo otro campo nuevo. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cambiar algunos cambios. Ya el registro no va a extraer para eliminar cualquier tipo de registro, no va a ser por el ID, va a ser por el token, porque en el token es más seguro. Visualizamos que todo está correcto, vemos que está todo bien. Ujú. Bien. Como se va a trabajar con edición y actualización de datos, son los, las partes más que tienen mayor énfasis para hacer la llamada a la acción. Ya vamos a trabajar ahora con el formulario controladores y directamente eh, vamos a agregar algo muy importante a través de actualizar registro y va a ser debajo de llaves. ¿Qué voy a indicar ahí? Bueno, lo que voy a hacer es que en actualizar registro para asegurar los campos del formulario debo agregar un filtro y ese filtro es el parámetro más importante para asegurar nuestros campos y ese va a ser el match. Como se habla de actualizar nombre, simplemente voy a cambiar lo correspondiente, actualizar nombre, actualizar email y va a pasar por los filtros correspondientes de los que no se pueden añadir símbolos que no estén dentro de ese registro o correspondiente al permiso de la A hasta la Z, ñes y caracteres latinos. Eso nada más en el campo nombre. En email podríamos decir lo mismo, solamente si no tiene el punto, el arroba, actualmente te va a dar un error. Y esos son los filtros. Aquí agregué el usuario nuevo en el cual en la clase modelo y el método md seleccionar los registros. No es necesario poner la variable tabla, ya vamos a ponerlo como consulta, que es el nombre de la tabla en sí, y un token, que es el campo nuevo que acabé de crear, con la variable token usuario, que haga el llamado a través de ese registro. Y ya va a comenzar el proceso de filtros, como lo estamos realizando, de manera cuidadosa para evitar los errores. Eso nos va a asegurar a nosotros, a cada usuario, de que nuestro registro sea lo mejor optimizado posible y evitar ataques futuros. Comparar token es igual a la encriptación del usuario, la variable nombre más el usuario email. Deben coincidir e encriptarse, ya que están encriptados al actualizar ese registro. Debe coincidir desde la base de datos a través de una petición del usuario si es que decide hacer los cambios. Y para eso voy a realizar las comparaciones correspondientes. Comparar token viene siendo al igual el token usuario y el ID de su usuario y también el ID de número de columnas. También nos dice, vamos mirando de que si el post de actualizar password es totalmente diferente o si el campo es vacío, bueno, mira la correspondencia de que el actualizar password
de ese campo debe coincidir. Y si de lo contrario, me deja el usuario o password actual. Bajo un poco el espacio de la tabla de consulta y en la parte de actualizar token, vuelvo y complemento el MD5 de actualizar nombre más el actualizar email. Esa es la parte donde compara a través de la consulta de la tabla de datos. Si coinciden ambas encriptaciones, no habrá problema. Y esa es la parte importante de aclarar en este curso. Ya en la consulta, ya coincide con la anterior petición. Si ambos campos están totalmente coincididos, me devuelve una respuesta. Esa respuesta va a coincidir entre los datos almacenados con el ID nombre de usuario, ID actualizar nombre, el email y actualizar email y el password. Pero me falta agregar otro tipo de campo y ese campo va a ser el token de actualizar token. Muy bien. Observamos algunos detalles previstos que me pueden presentar de que haya olvidado algún detalle. Okay. Vemos que está todo correcto. Aquí voy a indicarle si la respuesta, de lo contrario, me emite un error, me retorne a respuesta. Voy a copiarlo, como ya yo hice una petición de un campo nuevo, y lo que voy a hacer al copiarlo, lo colocaré debajo de esas llaves. Debe ser aquí porque la llave no, si lo pongo, debe coincidir porque si la llave es antes, me va a pedir la petición de que falta una llave. Hay una llave abierta. Debo cerrar esa llave. Por eso debí ponerlo en esa parte. Observamos que todo esté correcto. Sí, contando las llaves, a ver si todo coinciden, porque si al correr el programa me puede dar, me puede exigir de que falta, que hay una llave abierta, y ese es el final. Y aquí la puse, son llaves, dos llaves me faltaban, tal y como lo expliqué. Ahora sí, le voy a dar formato, control, coma. Bien. Al eliminar registro, vamos a esta parte muy importante. Debo también acudir a algunos filtros correspondientes para evitar errores futuros. En la primera llave voy a desplegar debajo de tabla. Vamos a darle un poquito de espacio. Y aquí agregaré las mismas peticiones. La única diferencia que en, en el método iset de comparaciones yo lo voy a coincidir similarmente con el usuario, eh, la variable usuario, modelo formulario, y voy a hacer una similar comparación, pero en los campos debo cambiarle no en actualizar, sino en eliminar. Va a ser eliminar registro. Ojo en eso. La consulta y el token es el mismo procedimiento porque es en esa parte de ese archivo que se va a hacer dichas peticiones. Porque el anterior fue actualizar y en esta parte el llamado va a ser en caso de eliminar
ese registro. Hacemos el mismo procedimiento del anterior, igual que actualizar, comparamos el token de ese usuario a través de una encriptación MD5. Si coinciden el formulario de nombre más el email, hacemos una comparación correspondiente en el método de decisión. Comparar token debe ser igual a que al eliminar el registro de ese mismo campo. Aquí, como ya yo tengo ya un método abierto, debo cerrarlo con la siguiente llave. Vamos a inicio. En inicio, ya en la parte importante del Anchor, ya no debe ser por el ID la llamada, debe ser por token. Y el valor de ese token en la consulta debe ser también no por ID, sino por token. Lo que debo hacer es modificar esos datos y sustituirlo por token. Vamos a hacerlo. Al parecer se me desactivaron las pestañas de edición y escribí token. Muy bien. Vemos que todo está correcto. Visualizamos. Todo está bien. Guardo todo lo que le he elaborado. Guardar también, hay que asegurarse. Actualizamos. Vemos que no me ha dado ninguna petición de error. Voy a realizar un registro nuevo. Mark Anton. Aquí pondré y el password. Usuario de registro correctamente. Visualizamos que todo está bien. Aquí vamos a coincidir de que los cambios a través de inspeccionar elementos, vamos a comparar. Durante el principio de la clase era por ID, totalmente vulnerable de ese ataque. Ahora debe mostrarme ese registro totalmente encriptado, en la que el atacante, si tiene mal intención, o es malintencionado, mejor dicho, no podrá ni siquiera adivinar qué tipo de encriptación es, porque debe comparar. Y al comparar y no coincide, el ataque es fallido. Y eso es lo que nos asegura de esos tipos de ataques. El valor es encriptado. El atacante no puede realizar dicho ataque. Solamente el usuario correspondiente. Eh, Muy bien, ya se hizo una modificación. Puedo realizar las modificaciones que yo desee, una o varias, y no hay problema.